Hola, el día de hoy vamos a presentar el PIA, que en este caso es el análisis, síntesis y optimización de la producción de benceno. El equipo está conformado por Regina Ibarra, Juan Carlos Rodríguez, Oscar Alejandro de la Reina y servidora María Fernanda Santos Pérez. Y pues bueno, aquí tenemos el índice de nuestro trabajo. Vamos a ver cuáles son las rutas químicas que investigamos, la metodología, la integración del análisis de la energía, el análisis económico, análisis de sensibilidad, optimización del proceso y conclusiones. Bueno, pues a continuación vamos a hablar sobre la introducción y la hidroxatilación del tolueno. Pues bueno, algunas de las aplicaciones del benceno es para el fenol, que es un ingrediente en fungicidas y herbicidas, resinas sintéticas, plastificantes, lacas, anilina, pesticidas, productos químicos domésticos. Y pues todo esto es debido a que la industria química ha detectado muchas bondades dentro de este compuesto. Y pues bueno, una de las rutas químicas que investigamos, que no es la que escribimos, es la reacción de desproporción del tolueno. Esta reacción es conocida por producir cantidades equimolares de benceno y sileno, y las constantes de equilibrio para esta reacción no cambian significativamente al pasar de la fase líquida a fase vapor. Una de las ventajas, o bueno, las ventajas que podemos mencionar es que la conversión es muy alta por cada fase y que la producción alta de benceno tiene también rendimientos mixtos de producción de sileno. Y de las desventajas notables es los riesgos para la salud, los requerimientos de seguridad y el impacto ambiental. Y pues bueno, nuestra ruta elegida es la producción de benceno por hidroalquilación térmica de tolueno. Esta hidroalquilación térmica del tolueno es un proceso de conversión en fase gaseosa que transforma el tolueno en benceno y metano. De sus ventajas, pues la alta pureza del benceno obtenido, que podemos reciclar el tolueno y el hidrógeno y esto aumenta la eficiencia de nuestro proceso y que es un proceso continuo y estable. Dentro de las desventajas es que tiene mucho consumo energético debido a las temperaturas que requerimos en nuestro proceso, la formación de los subproductos y la posible disminución del rendimiento. Y pues bueno, ya resumiendo toda esta introducción de nuestro proceso, pues bueno, dentro del contexto es que este proceso petroquímico es utilizado para convertir el tolueno en benceno mediante una reacción con hidrógeno a alta temperatura. Las ventajas, pues justo que tenemos una alta selectividad hacia el benceno cuando se opera en condiciones óptimas, que se pueden utilizar catalizadores robustos que soportan estas temperaturas. De las desventajas, pues el alto consumo de hidrógeno y esto pues impacta directamente en el consumo energético. Y pues bueno, el proceso que nosotros estamos tomando en cuenta es pues el precalentamiento, la reacción, enfriamiento, separación, purificación y vamos a analizar si también la recirculación. Y pues bueno, como se mencionó al principio, esta es nuestra reacción, el tolueno con hidrógeno para producir benceno y metano. Y pues bueno, aquí también podemos observar que a fase vapor entre 600 y 700 grados Celsius y una presión de 35 bar aproximadamente, tendríamos una segunda reacción, que es la que se muestra aquí. Posterior a la ruta seleccionada, se evalúa el diseño del proceso junto con el reactor y la simulación en ASPE. Y bueno, el proceso básicamente se alimentan tolueno e hidrógeno, donde se comprimen, estos a temperatura ambiente, donde pasan por un calentador, un horno, como se muestra en el diagrama de flujo, para elevar su temperatura y que ingresen al reactor a temperaturas de entre 600 y 700 grados. Una vez pasando el reactor, pasan posteriormente a una columna de destilación donde es separado el benceno y, bueno, también parte de metano y otros gases se recirculan al reactor. Como ya mencioné, pues el proceso involucra compresores, la columna de destilación, el calentador, el horno, que es lo que eleva la temperatura de los gases que se encuentran a temperatura ambiente, el reactor, que es tubular, y además de equipos de enfriamiento, como ya mencioné, calentadores y condensadores. Y bueno, en Aspen sustituimos el uso del horno y tratamos de aprovechar la corriente de salida del reactor. Como el reactor opera a temperaturas muy altas, se utiliza esta misma salida del reactor para calentar la entrada, la alimentación del reactor. Entonces, de esta manera, pues se aprovecha la energía y se calienta. Y posteriormente, de ese intercambiador de calor, donde sale la corriente a 500 grados, pasa a un calentador en donde la temperatura ya está a 500 grados aproximadamente y lo eleva a la temperatura establecida ya en el reactor, que es de 600 grados. Entonces, no involucra ya tanto consumo energético. Además de esto, incorporamos recirculaciones de la columna. Los fondos en su mayoría es tolueno y difenil, entonces se trata de volver a circular tolueno y alimentarlo nuevamente al reactor para poder mejorar la producción y estar aprovechándolo de la mejor manera el tolueno que no se está recirculando. Y bueno, aquí también se aplicaron purgas para evitar exceso de tolueno y de hidrógeno. El reactor que se seleccionó fue uno tubular y bueno, aquí básicamente pues se alimentan el hidrógeno, el tolueno, pasan por un mixer, en el mixer pasan por el intercambiador de calor donde se precalienta los gases de reacción, nuevamente vuelven a pasar a un calentador para ya llevarlo a la temperatura adecuada para ingresar al reactor y de ahí pasa un separador flash donde se separa en su mayoría por la parte de arriba hidrógeno, que nuevamente es alimentado, hidrógeno, metano, y en la parte de abajo, en su mayoría, el benceno, que es el producto de interés. Bueno, aquí como ya mencioné antes, pues se incorporan los sistemas de reciclaje de hidrógeno, ya que pues, el hidrógeno es de alto costo, también un intercambiador de calor que aprovecha la temperatura de salida del reactor para precalentar la alimentación y separación en etapas para máxima recuperación de benceno y recirculación eficiente de tolueno. Aquí por último se muestra pues los datos que fueron ingresados al reactor, donde pues básicamente consideramos las dos reacciones principales. La primera es para la producción de benceno, pues, a partir de tolueno e hidrógeno que producen metano y benceno, y una segunda reacción indeseada, pero que también sucede por las altas temperaturas, es la descomposición del mismo benceno en difenil e hidrógeno. Entonces lo que se busca o se buscó fue tratar de disminuir la producción de difenil y favorecer la producción de benceno. Y en la parte de al lado en la tabla tenemos pues, los parámetros cinéticos, donde a partir de acá podemos ver que la primera reacción en efecto pues es la principal, presenta una tasa de reacción muy alta, ocurre a una velocidad muy alta. eh, y para la segunda reacción, olvidé mencionarlo, pero pues es una reacción en equilibrio. Entonces ahí también tenemos los parámetros pertinentes para calcular su constante de equilibrio y así su constante para la dirección de formación de productos como la reversible. Y bueno, aquí las condiciones de operación, se trabaja a presiones de 30, 30 atmósferas y temperaturas entre 600 y 700. Entonces, bueno, esto se consideró para la simulación. Buenas tardes, vamos a explicar ahora lo de redes de intercambio de calor.
Como podemos apreciar en el diagrama que establecimos aquí de Aspen, podemos observar que solamente tenemos dos corrientes en las cuales se necesita un intercambio de calor, que es la corriente que va del mix al reactor y la corriente de salida del reactor, que va hacia el separador flash. Bueno, con ayuda de Aspen obtenemos el requerimiento energético que podemos apreciar es más de un millón de calorías por hora, por lo tanto es muy grande, pues ya que las temperaturas son muy grandes. En la corriente caliente, que es la salida del reactor, va de 660 grados Celsius a 50 grados Celsius, y la corriente fría, que sería la de entrada del reactor, que va de 48.52 grados Celsius a 660 grados Celsius. Como ya mencioné, con ayuda de Aspen obtenemos los requerimientos energéticos y pues realizando despejes obtenemos el CP, ya que también tenemos el flujo másico de nuestro proceso. A continuación, por default, utilizamos una delta mínima de 10 grados Celsius, la cual se la sumamos a la corriente de las temperaturas frías para trabajar sobre las coordenadas de las temperaturas calientes. Realizamos el diagrama que podemos apreciar aquí, en el que ordenamos de mayor a menor las temperaturas corregidas, y con ese diagrama calculamos las deltas de entalpía de la corriente caliente y de la corriente fría. A continuación, por default, utilizamos una delta mínima de 10 grados Celsius, la cual se la sumamos a la corriente de las temperaturas frías para trabajar sobre las coordenadas de las temperaturas calientes. Realizamos el diagrama que podemos apreciar aquí, en el que ordenamos de mayor a menor las temperaturas corregidas, y con ese diagrama calculamos las deltas de entalpía de la corriente caliente y de la corriente fría. Bueno, ahora continuamos con la cascada de calor. Utilizando los datos obtenidos anteriormente, los colocamos pues, cada uno con su respectiva R. Los datos en verde son las temperaturas. Vamos a apreciar que la temperatura 58.52 es la energía que necesitamos para obtener nuestro punto pinch. Entonces, colocamos ese 60.992.65 de forma positiva en la siguiente cascada, y observamos que efectivamente la temperatura 58.52 es nuestra temperatura de punto pinch. Recordamos que estamos trabajando sobre las coordenadas de las temperaturas calientes. A este punto pinch le restamos los 10 y este es el punto pinch para las temperaturas frías. De la cascada de calor tenemos que los servicios mínimos de calentamiento son de 60.992.65 kilocalorías por hora, y de los servicios mínimos de enfriamiento son 23.711.27 kilocalorías por hora. Procedemos a realizar nuestro diagrama espagueti. Como se puede apreciar en el diagrama, tenemos nuestro punto de pliegue, y debajo del punto de pliegue no hay una corriente fría que nos ayude a sustentar los requerimientos energéticos de la corriente caliente que va del pinch point a los 50 grados Celsius. Por lo tanto, ahí se coloca un sistema externo de enfriamiento, el cual al calcular la energía necesaria es de 23.655.6 que obtenimos en la cascada de calor. Ahora, para el punto sobre el punto de pliegue, si es posible calcular, poner un intercambiador aquí, primeramente porque pues, el FCP de las dos corrientes es prácticamente igual, entonces es posible conectarlas mediante un intercambiador. Y observamos que la corriente 2 necesita 1.734.908 kilocalorías por hora, y que la corriente 1 necesita 1.673.981 kilocalorías por hora. En comparativa, la corriente 1 se sustentaría totalmente al conectarla con la corriente 2. Entonces, procedemos a diseñar el intercambiador, el cual la corriente caliente se sustenta porque va de 660 grados Celsius a 58.5, es decir, el punto de pliegue, y la corriente fría va del punto de pliegue a una temperatura desconocida. Pues realizando cálculos, obtenemos que esa temperatura desconocida son 638.53 grados Celsius. Entonces, ahí esa sería la temperatura intermedia. Y como ya no tenemos con qué otra corriente caliente conectarla, se agrega un sistema externo de calentamiento, el cual al calcular su requerimiento energético nos da los 60.926.21 obtenidos en la cascada de calor. Y bueno, ya para concluir esta parte del PIA, realizamos una comparativa de los servicios externos iniciales y finales. Podemos ver que inicialmente en el calentamiento teníamos 1.734.908.2 kilocalorías por hora, y terminamos con un servicio externo de 60.992.75, es decir, un 96.48% del ahorro energético. Y del enfriamiento es todavía mucho mejor, porque tenemos un requerimiento energético inicial de 1.697.637.6 kilocalorías por hora, y terminamos con un requerimiento energético de 23.711.27, es decir, un ahorro del 99.99% de la energía. Hola, mi nombre es Regina Ibarra y vamos a continuar con la parte del análisis económico por medio del método de Guthrie y el de Aspen Process Economic Analyzer. Antes de empezar con los datos y resultados que se obtuvieron del análisis económico, vamos a platicar un poco sobre los dos métodos que se estuvieron utilizando, el método de Guthrie y la opción que nos da Aspen sobre Aspen Process Economic Analyzer, el cual aquí es muy importante resaltar las variaciones entre los dos métodos, ya que la diferencia sí puede ser grande. Esto debido a que Guthrie es un método paramétrico, simplificado y antiguo, y Aspen hace un diseño preliminar del equipo y estima en forma de bottom-up. También tiene equipos complejos, los equipos complejos amplifican el error entre los métodos, etc. ¿Qué tipo de método utiliza la opción de Aspen Process Economic Analyzer? Bueno, este incluye el método de bottom-up, el cual toma en cuenta el material y fabricación del equipo, la mano de obra, instrumentación, obras civiles, aislamientos, pinturas, costos, y pues toda esta metodología está basada en modelos paramétricos de ingeniería. Una vez ya dicho esto, vamos a empezar primero con el análisis económico de los equipos que se hicieron por el método de Guthrie. Esta siendo primero la columna de destilación.
Aquí en esta primera tabla se puede ver todos los factores que se estuvieron utilizando, como el factor de módulo, que fue de tipo de recipientes verticales, el costo base, que a continuación muestra de dónde se obtuvieron esos datos de la figura 1, y las ecuaciones utilizadas para los factores de módulo y factores de costo de base por efecto de geometría, etc. Y aquí también es importante mencionar que se estuvieron utilizando los índices del CEPSI del 2024 y pues de 1968 para hacer el factor de módulo ajustado con contingencia. Y aquí nos da un resultado de la columna de destilación de módulo ajustado de $407,556. Aquí hasta el final de todos los métodos, de que mencionamos todos los métodos de Guthrie, se va a hacer un resumen de los costos finales que se obtuvieron por cada equipo. Continuando con los factores de ajuste para platos en esta columna de destilación, aquí importante mencionar que se usó un espaciamiento de 24 pulgadas entre platos, el tipo de plato fue de válvula y el material de estos fue de acero inoxidable. Aquí se muestra la figura 1, que fue de donde obtuvimos nuestros costos de plasto para la columna de destilación. Aquí es importante también mencionar de igual forma que nuestra columna tiene un diámetro, o se estuvo trabajando con un diámetro de 1.88 pies y con una altura de 19.29 metros aproximadamente, y en base a eso estuvimos estimando los costos. Continuamos por el siguiente equipo, que fue el compresor, con el método de Guthrie de igual manera. En esta tabla igual es un condensado de los factores que se estuvieron utilizando. Aquí se estuvo utilizando el factor de módulo de un compresor y pues las ecuaciones igualmente acordes al compresor, ¿no? Y aquí nos da un factor de módulo ajustado de $248,288. De igual manera, en esta tabla podemos ver los factores de ajuste. Se estuvo utilizando un tipo de diseño de compresor de centrífuga motor con una potencia de freno de 17.4 caballos de fuerza. De igual manera, aquí con esta figura se utilizó para sacar el costo base del compresor. Y continuamos con el análisis económico del intercambiador de calor, de igual manera por el método de Guthrie. En esta tabla se muestran los factores para el intercambiador. Aquí el factor de módulo se utilizó de tipo de intercambiadores de calor, las ecuaciones de los factores de módulos y los costos base, para aquí obtener un factor de módulo ajustado de $1,032,530. Y aquí se muestra los factores de ajustes que se utilizaron para este intercambiador de calor. Se consideró un tipo de diseño de cabezal flotante, una presión de diseño de alrededor de 400 psi y pues el material de este intercambiador de colas y tubos de acero inoxidable. De igual manera se muestra en la figura 3 el gráfico que se estuvo utilizando para obtener el costo base. Y aquí se ve de manera resumida nuestros costos del análisis económico de estos tres equipos que estuvimos calculando por el método de Guthrie, dándonos como resultado de la columna de destilación con un costo módulo de $468,690.27. Estos costos ya están considerados las contingencias. Aquí de igual manera es importante mencionar que las propiedades de la columna que se estuvieron tomando en cuenta fue una altura de 19.29 metros, diámetro de 1.88 pies, con 19 número de etapas y con una relación de reflujo de 1.5. El compresor con un costo de módulo de $285,532.33 y el intercambiador de calor de $1,187,409.71. Continuamos ahora sí con el análisis económico que estuvo realizando Aspen por medio de su analyzer, el Aspen Process Economic Analyzer. Aquí los equipos que estuvimos evaluando por medio de este método fue el reactor que se estuvo utilizando y el condensador de igual manera. El reactor PFR nos arroja un costo de $3,860,400 con unas dimensiones de 8 metros de largo, 2 metros de diámetro y operando a una temperatura de 660 grados Celsius. Y el condensador a $87,200 operando a una temperatura de 50 grados Celsius a una presión de 30 atmósferas. Bueno, de acuerdo a la evaluación económica, queremos sacar nuestra tasa de retorno y para sacar nuestra tasa de retorno es necesario hacer el cálculo de distintos aspectos para llegar a ello. Uno de ellos es la inversión. La inversión nosotros la dividimos en inversión o capital inmovilizado más la capital trabajo circulante. La inversión o capital inmovilizado viene representando todo el costo del equipo, como lo viene siendo el reactor, el compresor, los intercambiadores de calor, la columna, etcétera. Y el capital trabajo circulante representa todo el tema que va cambiando con respecto al año, como puede ser el inventario de la materia prima, entre otros aspectos, y el valor que nos dio fue $27,972,589. También obtuvimos el valor de la utilidad bruta. Esta nos dio un valor de $13,997,967. Se calculó a partir de la resta de las ventas anuales menos el costo de operación anual, que ese ya lo veremos el cálculo más adelante, y las ventas anuales las calculamos de acuerdo a lo que podíamos producir por año en nuestra planta, de acuerdo a los flujos que pusimos y horas de trabajo estimadas, y esto nos dio un total de 120 toneladas al año. Tomamos el precio de una distribuidora de benceno y de acuerdo a esto sacamos cuánto sería lo que nosotros estaremos vendiendo anualmente. También obtuvimos la utilidad neta, la utilidad neta. Esta se tienen que considerar otros factores como lo es el factor de depreciación para fines contables y el factor de depreciación para fines de impuestos, junto con la tasa de impuestos. Como estos factores no nos los otorgaban, nosotros recurrimos a la ley de impuestos sobre la renta que establece las tasas de depreciación para fines contables y fiscales, y aquí encontramos que el valor de fines contables es de 0.05 y el de fines de impuestos también igual a 0.05 y la tasa de impuestos igual a 0.3, dándonos así un valor de $8,819,536. Para el costo de operación del proceso, consideramos los gastos anuales, materia prima, costo de cada servicio, costo de mano de obra y costo de subproductos. Aquí cabe aclarar que el costo de mano de obra y subproductos nosotros no los consideramos, pero por ejemplo para el costo de cada servicio recurrimos a la Comisión Federal de Electricidad para obtener el costo kilowatt hora, que viene siendo $0.12, y esto nos da como tal un resultado de costo de operación del proceso anual de $50,146,359. Ya con todos estos datos ahora sí podemos calcular nuestra utilidad neta, nuestra tasa de retorno. Nuestra tasa de retorno se calcula a partir de la división de nuestra utilidad neta entre la inversión total. Y pues bueno, podemos ver que nuestro valor es de 31.52%. Y de acuerdo a los proyectos de inversión de capital, que este nos otorga o nos proporciona cuál es el ROI aceptable o ideal de acuerdo al tipo de planta, pues nuestro tipo de planta es una planta de proceso y nos dice que el buen aceptable está entre el 15 y el 20 y un ROI considerado excelente está arriba del 25. Como podemos ver, nuestro ROI está dentro de lo excelente, pero pues tendríamos que considerar que nosotros no consideramos el costo de mano de obra de esos productos y es lo que puede estar generando que nuestro ROI sea tan alto.
En esta primera gráfica podemos observar cómo variando la longitud del tubo es que obtenemos una mejor producción, pero a partir de valores de 7 metros hacia los 10, prácticamente se obtiene la misma producción de benceno. Sin embargo, para longitudes largas, pues representa costos muy altos para el diseño del propio reactor tubular, por lo que se llega aquí a el punto en donde pues el costo es económicamente viable y que se produce una buena cantidad de benceno, el cual fue 8 metros. Y bueno, la producción de seno se ve favorecida por la longitud, ya que a mayor longitud, mayor tiempo de residencia, y así es como se obtiene pues mucho mejor producción. Posteriormente se varió el flujo de alimentación de hidrógeno para ver cómo este favorecía o qué efectos tenía sobre la salida en la producción de benceno del reactor, y asimismo también se varió la temperatura del reactor para ver dónde opera de la manera más adecuada, favoreciendo la misma producción de benceno. Entonces, en la primera gráfica, nosotros, o la teoría, dice que la reacción se favorece a exceso de hidrógeno, una relación de 5 a 1. Sin embargo, aquí a partir de los 70 kilomoles que vemos un efecto contrario y vemos un pico a partir del cual empieza a disminuir esa producción en el reactor, además de que pues un flujo más alto de hidrógeno, si bien sí hace que aumente la conversión, representa un costo mucho mayor, ya que en sí el hidrógeno es costoso, y pues si se aumenta el flujo hace que el proceso pues se vuelva más costoso, los servicios. Y bueno, posteriormente se realizó también las condiciones de temperatura a las que iba a trabajar el reactor. Y bueno, según literatura y como lo mencionamos al principio, el reactor debe trabajar en un rango de 600 a 700 grados. Sin embargo, aquí se elige el rango de 600 Celsius, ya que a partir de o muy cercano de los 700 grados, se ve que la producción de benceno ya no aumenta más. Y bueno, esto se debe a que pues posterior a los 700 grados ya comienza a haber descomposición de los mismos componentes que existen en el reactor, del benceno, el tolueno, y generación de coque. Es por eso que el reactor operará o opera a 650 Celsius, que bueno, se determinó aquí que fue el punto más viable. Y finalmente, en este gráfico 3D vemos el efecto que tiene la longitud del reactor, la temperatura sobre la producción de benceno. Y bueno, como lo vemos posteriormente, a medida que aumentamos estas dos variables, obtenemos una mucho mayor producción de benceno. Es por eso que las mejores condiciones operativas, después del análisis de sensibilidad pertinente que ya realizamos, fue una longitud del reactor cercana a 8 metros y una temperatura alrededor de 600 Celsius, donde se maximiza la producción de benceno. Y los costos pues son económicamente viables. A continuación, pues se presenta el apartado de optimización del proceso, que es cómo es que podemos mejorar el rendimiento global del proceso. Una vez terminada la simulación, se observó que dentro de la primera columna de nuestro proceso, a los fondos, la mayoría o la gran parte de componentes que existen en esa corriente y que son alimentados nuevamente al reactor es tolueno y difenil. La idea de esta corriente que va nuevamente al reactor, junto con las demás corrientes en el mezclador, es realimentar o aprovechar el tolueno que no está reaccionando para poder mejorar la conversión. Sin embargo, como lo vemos en la tabla 16, la mayor parte de componentes en esta columna es tolueno y difenil, casi en las mismas proporciones. Es por eso que la propuesta que se busca hacer es tratar de regresar al reactor el tolueno lo más puro posible para poder evitar reacciones indeseadas que no se están considerando y sobre todo mejorar la conversión y disminuir también la formación de coque. Es por eso que posterior a la primera columna, la salida, esos fondos donde en su mayoría es difenil y tolueno, se alimentan a una segunda columna, en donde aquí por la diferencia entre los puntos de ebullición de cada uno de los componentes, se separa el difenil y el tolueno por la parte de arriba del destilado, y ese destilado vuelve nuevamente al mixer, en donde nuevamente ingresa al reactor, y ese tolueno que no está reaccionando se está recuperando, lo que hace que aumente la conversión del reactor y que no dé o que no se den reacciones secundarias indeseadas. Además de que pues el difenil se está recuperando con una gran pureza. Y bueno, a continuación presentaremos los resultados más detallados. Como ya mencioné antes, pues las mejoras que se visualizaron al realizar o incorporar esta segunda columna es que la conversión, si bien aumentó un poco de 82 a 85, es decir, una producción de seno mayor al 4%, el difenil que entra al reactor ahora es mínimo, es de 0.02 kmol por hora cuando era de 3, y el tolueno reciclado tiene mayor pureza como el difenil del 98%, y bueno, este difenil se puede, o tiene un valor económico que puede impulsar al análisis económico. Por lo tanto, pues la mejora aumenta tanto el rendimiento, evita las reacciones secundarias y estabiliza la operación. Y ya para terminar como conclusión, pues lo que se presentó el día de hoy es el resultado de la optimización de procesos de HDA y hidroalquilación para la producción del benceno. Logramos pues crear un sistema que no solo es técnicamente robusto, pues sino también es económicamente pues muy competitivo. Elegimos la ruta de hidroalquilación principalmente por dos razones. Uno, nos permitió obtener benceno de muy alta pureza, y dos, facilitaba un reciclaje eficiente de las corrientes aromáticas dentro del proceso, lo que mejora la sostenibilidad. El reactor clave fue un PFR, un reactor de flujo pistón. Fue diseñado a partir de una compresión profunda de cinética de la reacción para alcanzar su máximo rendimiento y maximizar la conversión del tolueno en benceno. Determinamos las condiciones óptimas de operación, que en este caso fueron 660 grados Celsius y una longitud del reactor cerca de los 8 metros. Desde una perspectiva económica, el proceso ha demostrado ser sobresaliente. El cálculo de la tasa interna de retorno ROI nos dio un impresionante 31.52%, claramente valida la viabilidad industrial del diseño. Además, en términos de sostenibilidad, la integración energética del sistema fue un éxito rotundo. Logramos reducir el consumo externo de servicios térmicos en más del 96%. Esto refuerza la eficiencia y el carácter sostenible de todo el proceso.
Finalmente, pues en la etapa de optimización incorporamos una mejora crucial, una segunda columna de separación. Esto tuvo dos efectos directos y muy positivos. Uno, pues aumentó significativamente la pureza del tolueno que se recicla. Y dos, conseguimos disminuir el arrastre del difenil hacia el reactor. Gracias a estas modificaciones logramos elevar la conversión global del tolueno al 85% y logramos una operación mucho más estable y selectiva. En resumen, el proceso de HDA optimizado es una solución integral, robusta y altamente rentable y energéticamente eficiente, pues para la producción de benceno. Y ya como último, pues estas fueron las referencias utilizadas en el proceso.